bueno que ya está con nosotros para que me acompañe a darle la bienvenida a quien es nuestro invitado de esta noche. Se trata del escritor mexicano Álvaro Uribe. Le pedí que por favor viniera a nuestro estudio para que habláramos de su más reciente novela, Morir más de una vez. Aquí tiene la portada. Desde luego, aquí hemos repetido muchas veces que cada vez que aparece un libro tenemos un nuevo motivo de alegría. Sobre todo cuando en ese libro se conjugan la excelencia literaria, la habilidad del escritor y, por supuesto, la originalidad. Y yo creo que esto, la originalidad, es uno de los elementos que vuelven esta obra, Morir más de una vez, en un mundo realmente fascinante. Ahora, no le voy a contar la trama, no podría hacerlo aunque quisiera. Solo le voy a decir que todo comienza el 25 de mayo de 1979. Cuando un grupo de estudiantes mexicanos a bordo de un Citroën blanco recorren las carreteras de París a gran velocidad. Esos muchachos, desde luego, van a reaparecer en la obra. Y uno de ellos, bueno, uno se llama Samuel Jarías, el otro se llama Alberto Urquidi. Exactamente, y el tercero, por exigencias de la historia, se llama simplemente por el momento Yo. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, pues los que nos van a conducir hacia otros personajes que tienen una característica muy especial. Van cambiando en su personalidad, van transformándose, van sorprendiéndonos conforme se desplazan por los diferentes planos de tiempo que Álvaro modifica, altera y alterna a su capricho. De verdad que es un gusto haber leído esta novela, te la tengo que agradecer. No, te agradezco yo para empezar la invitación y desde luego tu muy generosa lectura. Pues fue una generosa lectura porque logras lo que tú deseabas. Decías, yo quiero que los lectores se acerquen más a mí y que me ayuden, en cierta forma, a concluir esta historia. Bueno, yo supondría, esto lo han dicho muchas personas, Borges es el que más retengo, yo supondría que la literatura siempre es un trabajo colectivo. El escritor, desde luego, hace la mayor parte, el escritor tiene que fraguar la historia, tiene que escribirla, tiene que plasmarla, pero un libro no leído es un libro inerte, un libro no existe si el lector no lo completa. Todos los libros son así. Ahora, yo creo que en este sí se juega un poco más que en otros sobre el papel que tiene que tener el lector. Las historias, porque es una historia que está hecha de historias, es una novela, pero al mismo tiempo se compone de pequeños relatos que podrían ser autónomos, son deliberadamente truncos. Si el lector no me ayuda a completarlos, yo nunca digo el yo que escribe, que bien dices el personaje que se llama yo, que está escribiendo esta novela, nunca deja las historias completas en muy buena medida porque él mismo no sabe a dónde van a terminar sus personajes. Con los libros pasa o sucede lo que con la pintura, si no se ve, si no tiene la luz de la mirada, no existe. Efectivamente, y si no hay lectura, no hay libro. El lector tiene que completarlo. El libro termina siendo el libro del lector mucho más que el libro del autor. Es un libro que exige mucha atención, resulta muy divertido, muy sorprendente y desde luego, digamos que tiene dos detonadores, un accidente y la enfermedad. Vamos a ese Citroën blanco. Vamos a ese Citroën que va a 140 kilómetros por hora y choca contra un tractor. ¿Qué pasó, Álvaro? ¿Hubo un accidente trágico, como dice el periódico, o como imagina yo, se salvaron todos? Bueno, es una buena pregunta. Lo que pasa en la novela es que el tercero de estos personajes, el que se llama yo, el coche no es suyo, el coche lo comparten los otros dos personajes. Además no sabe ni siquiera manejar bien. Él no sabe manejar bien y viene dándoles la lata a los otros hasta que de tanto molestarlos se lo prestan en una zona que no consideran muy peligrosa porque está relativamente poco poblada y es una zona de columpios. Y él torpemente, pero recordemos que es un hombre muy joven, tiene 20 y pocos años, 25. Decide acelerar hasta fondo, pasa de los 140 a los que vienen hasta 160, que es lo máximo que da en ese momento ese coche, y justo en la cima en la hondonada del columpio, de pronto descubre que hay una brecha y que por la brecha avanza un tractor. Y en ese momento ocurre una cosa que podríamos interpretar casi desde un punto de vista fantástico, un poco sobrenatural. Quizá podría ser una de las originalidades, por llamarla así, de la novela. Se dice que cuando uno se va a morir, normalmente lo que ocurre es que en los pocos segundos que nos quedan antes de la muerte, recorremos como en un flashback acelerado toda nuestra vida, los principales acontecimientos que marcaron nuestra vida y que le hicieron ser lo que es. Bueno, lo que le ocurre a este personaje es exactamente lo contrario. Él, en vez de ver lo que ya le pasó, de pronto ve lo que le va a pasar o lo que le hubiera podido pasar en caso de no haber tenido este accidente.
Este momento me parece importantísimo en el relato y, por supuesto, este momento en nuestra horita de los viernes me parece muy valioso, muy importante para decirle que recuerde una cosa, este programa también es suyo. A mí me gustaría que los lectores de Álvaro, que sus amigos, que sus compañeros, que simplemente las personas que están escuchando por primera vez su voz, se dirigieran a él y le dijeran qué piensan, qué opinan y, desde luego, no sé, qué pasa con ese juego de posibilidades que todos realizamos a lo largo de nuestra vida. No se decide. En el libro, tú preguntabas que, bueno, ¿tuvo lugar el accidente o no tuvo lugar? Sí, tuvo lugar. Bueno, deliberadamente se deja esto en la vaguedad, o sí o no. El lector tiene que escoger, parece que sí. Y sin embargo, inmediatamente después, esto que estamos hablando es apenas el prólogo del libro, bueno, inmediatamente después, en el primer capítulo, vemos otra vez a los personajes, a los mismos personajes que están en este accidente, y a lo largo del libro vemos cómo van envejeciendo, es decir, cómo se van proyectando al futuro a partir de ese año en que tuvieron el accidente. Ven lo que no serán, pero que pudieron ser. Pero que pudieron haber sido. Esa es una de las posibilidades. O bien el accidente no tuvo lugar y entonces su vida sigue un curso normal. Yo admitiría esa interpretación. Logró evitar el accidente en el último momento. O bien la segunda interpretación, que es la que a mí me parece más vertiginosa. El periódico lo dice. Sí murieron y después de esta muerte lo que estamos viendo es lo que hubieran podido ser, lo que hubieran podido vivir de no haber ocurrido este terrible accidente. ¿En qué plano del tiempo está ocurriendo lo que hubiera podido ser? Bueno, esto acaba ocurriendo, hay muchos juegos temporales. Por eso es complicado. Es complicado. Puede ser en el pasado. Bueno, para ellos es el futuro, pero para nosotros es el pasado, porque quien lo está contando es otra vez este personaje que se autodenomina yo, habla pues en primera persona, escribe en primera persona. Él nos dice que está escribiendo, no hablando, está escribiendo un libro. Pero está escribiendo lo que está viendo. Está escribiendo lo que él cree que está viendo. Y lo que cree que está viendo es su pasado, porque él está escribiendo en los años 2008, 9, 10 y 11. Pues está Álvaro, escribiendo ¿es en un juego presente. de espejos? Es un juego de muchos espejos, es un salto, es un continuo salto temporal. El lector tiene que acompañarme en estos brincos del pasado al presente, al futuro, para reconstruir la historia. Es una especie de rompecabezas, pero sí, cada una de las piezas sería un espejo en vez de una pieza opaca. En este juego del tiempo, alguien te comparaba con un verso de Vallejo. Moriré en París, en aguacero, en una tarde, etcétera. ¿Eso sí, es? Eso puede ser, claro. Desde luego, no se menciona directamente a Vallejo, pero está presente. Hay muchas presencias parisinas. Otra que se reitera Cortázar. A lo largo de la novela es Cortázar, por supuesto. Es difícil que un latinoamericano, menos un latinoamericano de mi generación, pase por París literariamente y no le rinda el mínimo homenaje a Cortázar. Todos venimos de ahí. Hay que decir que este libro es muchas cosas. Es un libro sobre la identidad, sobre el amor, sobre el desarraigo, pero desde luego sobre la muerte y también sobre el poder transformador de la enfermedad. Yo diría que también es un gran homenaje a la memoria y a la amistad. Sí, claro. Finalmente, desde el punto de vista del personaje que narra, ya no el prólogo del accidente, sino todo lo que pasa después, él lo que está haciendo es rememorar. Entonces está tratando de reconstruir las vidas que formaron parte de su vida y también las muertes que formaron parte de su muerte. Por eso el libro se llama Morir más de una vez, porque no es necesariamente que un personaje muera más de una vez, sino que un personaje se enfrenta más de una vez a la muerte y con cada enfrentamiento que tiene con la muerte va cambiando su propia perspectiva de la vida, como nos ocurre a todos, ¿no es cierto? Tú decías que en este libro, o mejor dicho, este libro está habitado por las formas distintas que tenemos de ver la muerte. Así es, porque... Pero la ausencia puede ser una forma de muerte. La ausencia es una forma del amor. O sea, de todos nos vamos muriendo todos un poco todos los días para nosotros mismos, pero también la gente se nos va muriendo. Yo quiero decir, antes de que físicamente de veras perezcan, las amistades se nos van muriendo, a veces los amores se nos van muriendo, los trabajos se nos mueren, formas de vida se nos mueren. Bueno, el personaje está continuamente enfrentado a estas muertes y sin que él lo diga exactamente, yo espero que el lector se dé cuenta de que gracias a esas muertes la vida es lo que es, que las muertes no empobrecen la vida, que pese a lo que parezca, las muertes terminan dándole la forma que tiene, o sea, enriqueciéndola. Pues una vida es lo que es por su contacto con la muerte, no solo por su contacto con los otros vivos. Decías algo muy interesante, la identidad no es una cosa continua. Yo conozco a mis compañeros desde hace mucho tiempo, te conozco a ti, conozco un aspecto de tu vida, pero no sé cómo eres cuando no escribes.
ni sé cómo son mis compañeros cuando no Así es. están aquí, ni ellos saben a qué dedico mis sábados, por ejemplo. Es que no conocemos... Eso es, Ni no siquiera conocemos a nadie. ni siquiera la persona con la que duermes todos los días la conoces perfectamente porque solo conoces esa cara. Bueno, básicamente puede parecer muy esquemático, pero hay solo 3 maneras de conocer a una persona. Una es lo que realmente vives con ella, lo que realmente tú testimonias, atestiguas directamente. La otra es la que esa persona te contó que hizo o que hará, porque eso también te da una idea. Y la tercera es lo que otras personas terceras te platican. Fuera de eso no tenemos otra fuente. Son puras fuentes fragmentarias con las cuales tenemos que nosotros que coser, como se cose una colcha de pobre, tenemos que ir cosiendo fragmentos y hacer la totalidad. ¿Cuánto nos dice de esa persona el olvido? ¿Cuánto nos dicen los olvidos? Muchísimo. El olvido es otra frase de Borges. A mí me encanta citar a Borges cada vez que puedo. Ya sabemos que la memoria es inventiva en el sentido de que la memoria falla, la memoria puede exagerar, la memoria puede minimizar, pero también el olvido. El olvido va creando, digamos, el olvido es como el cincel que le ayuda a la memoria a ir escarbando en la materia prima que es la vida. Sin el olvido no existiría. La memoria solo es posible porque no es perfecta, sino... Otro cuento de Borges, si no, nos tardaríamos un día en recordar cada día, no viviríamos la vida completa si nos pudiéramos acordar de ella. ¿La literatura no es una hermosa manera de memoria? Claro que sí, la literatura sin memoria, érase una vez, siempre así empieza la narrativa en particular. Siempre pero es una forma de memorizar lo que no existe. Lo que no existe, por supuesto, es una forma de inventarlo a través de la memoria, es una forma de fingir que nos acordamos de cosas que muy probablemente no existieron. Tú comentabas también una persona que se supone que va a morir, ve toda su vida como si fuera una película. Y resulta que el personaje que va a escribir esta novela o el relato que nos va a contar está mirando hacia el futuro. Un futuro en el que nosotros quisiéramos penetrar, un futuro que nos atrae terriblemente y que nos llena de preguntas acerca de nuestra propia identidad como lectores. ¿Qué soy? ¿Cómo me estoy acercando a este mundo? ¿Cuál elijo? ¿Cómo entiendo estos personajes? Porque tenemos muchos futuros, además, también. Ese es otro planteamiento que está en la novela. Los futuros, mientras no se empiecen a realizar a los 20 años, 20 y tantos que tiene el personaje, los futuros, si no son infinitos, si son indefinidos, son muchos, muchos. Pero a medida que él vaya eligiendo, se va a ir cerrando el campo de los futuros. Una vez que eliges, si tú eliges casarte, por ejemplo, te puedes divorciar, pero ya no puedes elegir no haberte casado. Eso es una cosa que ya marcó tu vida. Si tú eliges tener hijos, puedes abandonarlos, pero no puedes elegir ya no haberlos tenido. Cada vez que eliges algo, te va definiendo y en ese sentido te va limitando. No solo te enriquece, sino que te limita, te hace ser una sola persona y no las muchas personas que podrías haber sido. Pero tu vida ya no puede ser igual que antes. Nunca. Una vez que eliges ya no es igual, para bien y para mal. Ese es el riesgo de la libertad y eso es lo que la hace valiosa, que la libertad se gasta. La libertad no es infinita. Cada vez ¿Hasta qué punto lo ejercemos, Álvaro? Realmente, bueno, pues estos personajes, estamos viendo cómo influye en una vida un hecho ocurrido hace mucho tiempo y a gran distancia, ¿no? Sí. Y la cambia. ¿No nos pasa a todos? Nos pasa a todos. La ejercemos muy poco. En realidad, la libertad es... ¿Se ejerce la libertad cuando uno escribe? Yo creo que sí, es uno de los pocos lugares donde ejerces, y además ejerces cierta libertad porque una vez que elegiste temas y maneras de tratarlos, los mismos temas, los mismos personajes, tu mismo tono de narración te van llevando por un camino que muy probablemente no era el que tú elegiste al principio. Decías que la forma de contar es la verdadera inspiración. ¿Cómo supiste cómo ibas a contar esta historia que te llevó 2 años de trabajo? Fue curioso. Yo había empezado con... el recuerdo, otra vez la memoria, de varias historias de París que yo había dejado fuera de una novela anterior mía que se llama Por su nombre, que se publicó en 2001. Además, haces una trampa con esa novela. Dices que va a ser el título de la novela que está escribiendo el personaje y dices que la vas a... Y tú la publicaste y la publiqué en 2001. Sí. Entonces, bueno, por eso la meto, es otro juego ahí. Y el personaje, Manuel Artigas, que es el personaje principal de aquella novela, al final, de repente, a este personaje que se autonombra yo, de repente alguien lo nombra Manuel. Entonces, es muy probable que sea el mismo Manuel Artigas. Citas o alguien muy parecido. Pocas veces el nombre al principio y luego casi al final de la tercera parte. Y fuera de eso siempre es yo, nada más. Bueno, ¿qué le pasa a este personaje? Dejó fuera de Por su nombre, esta novela. Por su nombre es básicamente, la voy a resumir rapidísimo, es una novela de un desamor. Es un hombre que está enamorado de una mujer que la persigue infinitamente y que cuando por fin la alcanza ya no la quiere. Y todo esto salpicado de mucho erotismo porque la busca en otras mujeres, a esta mujer que es el amor de su vida, y la encuentra tarde no por la edad, sino tarde por el desamor. Pero la encuentra 40 años después de haber visto su fotografía. Sí.
Y esto, en cuanto en cuanto él se enferma, bueno, en cuanto él descubre que tiene cáncer, empieza a poner en orden sus cosas, saca sus papeles, demás, y aparece la fotografía de Gabriel, que me parece un personaje absolutamente delicioso. ¿En qué se inspiró? ¿Quién es? Bueno, Gabriela, debo decir que me preguntabas cómo empecé a escribir las historias. Bueno, lo primero que tuve en la mente fue la fotografía de Gabriel, el momento en que... ¿La viste realmente? No existe la fotografía. Lo primero, pero la puedes mentalizar, sí. Que me imaginé que existiera con esta el fotografía vestido blanco con el y vestido fumando. blanco y fumando. Yo nunca la conocí así. Yo conocí a un personaje semejante a Gabriel. Yo trabajé efectivamente en la Embajada de México como el personaje que la como Albert Urquide. En un capítulo completo. Lo digo ahí. Y trabajé con una persona que se llamaba Gabriel. Su apellido era otro, su apellido era Cabrini. Aquí se llama Angelotti, sí. En alguna medida para sugerir que tiene una presencia angelical que es un poco de otro mundo, y sobre todo en muy gran medida porque lo que yo conocí de Gabriel, hablábamos hace poco de que uno conoce muy fragmentariamente a la gente, no corresponde necesariamente a lo que se cuenta aquí. Yo conocí muy poco de Gabriel y tuve que inventar mucho para darle solidez, para darle redondez al personaje. Tengo que decir que aparece también un personaje fascinante, que es una pordiosera que vive bajo los puentes de París. Sí. Homenaje a Cortázar también. Sí. ¿Podían ser el mismo personaje? Bueno, podían. Por edad, no. Si no lo hubieras encontrado, si no hubiera tenido su trabajo en la embajada, a lo mejor habría terminado así Gabriel. Pero habría habido una diferencia de edad. Yo más bien sugiero que, recuerdas, en el segundo capítulo que se llama El sueño que la contiene, sí. Es una cita de Juan José Arreola. Juan José Arreola dice que las mujeres toman la forma del sueño que las contiene, que es una frase hermosísima. Muy bonita. No sé si exactamente feminista o no, pero me gusta mucho la... Creo que no. Creo que no tanto, ¿verdad? Bueno, en esta historia se cuenta de el narrador, cuenta de un amor, más bien un amorío, un affair, una costón que tuvo con una mujer que le interesaba, una mexicana muy antimexicana, muy afrancesada. Muy pesada. Muy pesada. Josefina, que se va a París y a la pobre mujer le toca en suerte, ella que huyó de México, odiando México y yéndose a Francia y casándose con un francés para quedarse allá, le toca en mala suerte que el francés con el que se casa es un cineasta, además bastante regular, Juan Lucas, que hace que hace una película sobre México, y entonces la pobre mujer que huyó de México pasa el resto de su vida viendo una película sobre el país del que huyó. Bueno, pero además es el clásico documental sobre el mundo exótico, entre comillas. México, es una serie de lugares comunes, es una serie de tarjetas. México, sí. Entonces tú la encuentras a ella nuevamente en una sala de cine el personaje le pregunta, oye, ¿y tú qué haces aquí en las exhibiciones? Dice, no, pues yo no veo 2000 veces la película, la veo más porque a veces la proyectamos en dos ocasiones en un día. Pobre mujer, qué condena más espantosa. Bueno, esta es la mujer que puede ser o no ser, porque no hay una prueba fehaciente, no hay una prueba concluyente de ninguno de los dos lados. Esta es la que pudiera ser la Clochard, por edad y por condición. Esta es la que podría, en todo caso, haber sido la Clochard. No lo sabemos. Como el narrador no lo sabe, se lo deja al lector y el lector tendrá que decidir si es o no es. Su edad corresponde, en todo caso, a la de la Clochard. Homenaje a la amistad, homenaje a la memoria y también homenaje a la literatura y al cine. Hay un personaje que se pasa filmando todo el tiempo a otro personaje, que es José Juan. Y el otro se llama Juan Lucas. Se llama Pierre Lucas. Pierre Lucas, perdón. Este obsesivo, ¿qué busca? Bueno, él busca... ¿Qué pretende Pierre Lucas? Él es una especie de caricatura del nuevo cine que estaba muy en boga en los años 70 en lo que pasa. Y bueno, él lleva el realismo de cierta nueva ola de cine al extremo de querer filmar toda la vida de un personaje. Él sería como una especie de Funes, pero en cine. Él realmente está haciendo una película total, como una que hizo Warhol, por cierto, en alguna película que dura como 10 horas, en la que son las 10 horas de la vida de una persona. Bueno, este es todavía más ambicioso porque quiere meter la vida entera, o sea, meses de la vida, años de la vida de un personaje en una película. Ni siquiera él sabe cómo va a ser después para editarla o quién la va a proyectar. Es un obsesivo de la realidad. Él cree que entre la realidad y el arte no hay ninguna diferencia. Él cree que el arte es la representación absolutamente idéntica en tiempo real de la realidad. Pierre Lucas sigue con su cámara de cine todo el tiempo a un personaje muy interesante, que es justamente este pintor de brocha gorda. Al principio nos lo presentas como pintor, pero luego resulta que es pintor de brocha gorda. Muralista monocromático. Exactamente, muy elegante. Sí. Es José Juan. José Juan. El hecho de que
haya pasado, o sea pintor, haya pasado por el edificio de Bonaparte 66 Sí. y que lo vaya a repintar, tengo entendido, o por Sí, lo menos lo va a repintar, le va a dar una exactamente, remozadita, sí. determina completamente su vida y ocurre el accidente que el otro personaje quiere filmar. Me gustaría que me hablaras de ese. Bueno, el de ese accidente es momento. un accidente bueno, como son los accidentes, generalmente son muy tontos, si fueran muy inteligentes no serían accidentes. El pobre hombre es un lunes, es San Lunes, lo mismo en Francia que en En todas México, o sea, partes. está crudísimo el albañil y todos los demás, y la gente que vive en el departamento, y él se encuentra ya en el andamio, incluso colocando apenas el andamio. Antes de empezar a pintar tienen que poner un andamio, y el andamio tiene que estar cubierto por una malla de nylon por ley para que el cascajo no vaya a hacerle daño a los transeúntes. Y resulta que se encuentra exactamente enfrente de la ventana de los muchachos que son dueños del coche que aparece al principio, de Samuel y de Alberto, y Alberto se encuentra tomándose un café crudo también porque es lunes, y en buen plan se le ocurre ofrecerle un poco de café a este hombre que lo ve como todo despistado allá afuera en el cuarto piso, tercer piso, y a la hora de abrir la ventana y tratar de dar el café está caliente, hay un momento chusco en que se hace para atrás el pobre hombre, el albañil, y cae a una muerte que hubiera sido segura de no ser porque en ese momento está llegando el camión con la malla de nylon y cae encima de la malla de nylon como en una película de Buster Keaton, pues es deliberadamente chusco y no le pasa absolutamente nada. Bueno, y no pasarle nada, no morirse cuando debió haber muerto, lo convierte en un hombre, lo cambia por completo, y él que era un hombre alegre, dicharachero, simpático, el único que no es un pequeño burgués de todos, él realmente es un pintor que trabaja, los demás son estudiantes y muy finos, el único que no es exactamente joven. Bueno, de repente se vuelve la persona más seria del mundo y no entiende por qué Dios, es un hombre creyente, por qué Dios le dio una segunda oportunidad. Pero no siente que murió, sino que revivió. Eso es lo que siente que le dieron una segunda oportunidad, o sea, que los dioses, en su caso... Se hace la pregunta, ¿para qué? ¿Y para qué? Bueno, y eso lo tiene inquietísimo porque no sabe para qué. Mientras tanto, este loco de Pierre Lucas que quiere filmarlo todo, resulta que él tuvo la mala fortuna de no estar presente en el momento de la caída, y entonces por primera vez infringe sus propósitos realistas y dice, bueno, aunque sea mentira, vamos a fingir la caída otra vez porque yo no puedo no filmar la caída, es el acontecimiento más importante de tu vida. Y bueno, filman otra vez la caída y provocan otra vez que vuelva a caer. Y no digo lo que pasa para picar a los lectores, pero en fin, la segunda oportunidad resulta muchísimo más trágica que la primera. Muchísimo más trágica y además con bajo la mirada o iluminada por esta cámara, resulta muy ofensiva también la actitud del además altera, bueno, el problema... Es tan indiferente realmente, le importa tan poco el narrador se pelean, el narrador y Pierre Lucas se pelean porque el narrador muy ingenuamente acusa a Pierre Lucas de decir, bueno, tú estás cambiando la realidad, al estar filmándola, la estás alterando, estás usando a la gente con tal de hacer arte, y es en alguna medida es inmoral, y finalmente el narrador se cuenta que... Es como Sangre Fría de Capote, ¿no? Sí, claro que está. Bueno, y de repente el narrador se da cuenta que también él es inmoral, puesto que él esta historia de inmoralidad, él mismo la está usando para hacer su propia historia, que es la que estamos leyendo. Entonces, bueno, es que uno se puede... La pregunta que no se plantea, pero que el lector le debe de quedar ahí, bueno... Todo arte en esa medida es inmoral, todo arte está usando a la gente es un saqueo. En función de sus propósitos, todo arte está saqueando la vida de la gente. Yo le digo a mis amigos y a mis no tan amigos que pues todo lo que digan enfrente de mí será usado en su contra, o a lo mejor en su favor, pero en todo caso no quedan libres de que yo los use en algún momento en un relato mío. Tengo todo el derecho, es mi vida también, ¿no? Sí, pero hay una cosa, no sé si te ocurre cuando una persona sabe que eres escritor, que te dice, no, yo no te cuento esto porque seguramente lo vas a poner en algún libro. Sí. O bien hay quien te dice, yo te lo voy a contar para que lo pongas en un libro. Yo temo más a los segundos, porque esos que te quieren contar historias larguísimas y aburridísimas. Y luego se sienten traicionados porque no le escribiste como ellos debieron haberle escrito. O porque lo sacaste, me ha ocurrido, o porque lo sacaste a ellos y te pusiste a ti en el lugar de ellos, y bueno, eso ya es plagio de la historia. Pues las historias son de todos, ¿no? Están flotando, pero ¿cómo las pescas? Por eso yo digo que la verdadera inspiración del narrador no es la historia, sino la forma. Las historias son de todo mundo. Solo se vuelve mía cuando yo le doy una forma que sea única, que solo yo le hubiera podido dar. Y esa es la apuesta del narrador. A veces ganamos la apuesta y a veces la perdemos. Y luego es nuestra cuando nos ponemos a leerla. Y luego te la apropias. Y prométase darse el tiempo para leer esta novela, y si lo hace, también prométase darse tiempo para releerla porque vale la pena. Y vale la pena que usted entre en este estudio a través de nuestras líneas telefónicas. Recuerde lo que siempre le digo, este estudio es suyo. Tenemos siempre invitados muy especiales y desde luego, pues qué decir, entre ellos se cuentan ustedes que nos acompañan todos los viernes. Vamos a ir a un corte y regreso enseguida. Quiero subrayar algo que dijo antes nuestro invitado de hoy.
Cada uno de los capítulos de este libro puede leerse independiente. A lo mejor usted se queda con uno que le guste mucho, a lo mejor elige otro. A mí por lo pronto se me quedó flotando en la cabeza la idea de Gabriel, o sea, Gabriela, y la ballena azul, porque es un símbolo. Es otro juego interno de la novela. Gabriela es una mujer, esta sí francesa, es de las pocas personas, casi siempre, si te fijas, quienes son franceses son más bien francesas. Es natural, es un grupo de amigos más o menos machines, todos mexicanos que viven en París. Naturalmente se hacen mucho más fácilmente de amigas que de amigos. Amigos no les hacen falta puesto que ya se tienen a ellos mismos. Bueno, esta es la amiga más especial de todas porque, bueno, primero porque es una persona realmente especial en sí misma, pero además porque es una vieja. Ella tiene como 70 y tantos años cuando empieza la novela y ellos tienen 20 y tantos, y con uno de ellos, que se llama Albert Turquini, que trabaja en la embajada como ella, empieza a tener una relación que es casi amorosa. Es una relación extraña, es amorosa, pero sí quiero decir casi pasional. Es amorosa sin duda, pero además casi pasional de la parte de él, además. Con todo. Sufren los celos, él sufre celos. Y bueno, hay un momento en que tiene deseo realmente por ella. Bueno, ella a su vez muchas de las historias que se cuentan en esta novela son desgraciadamente historias de fracasos. Si la palabra suena demasiado fuerte, de gente que se malogra, de gente que quiso hacer algo muy grande, quiso ser un gran cineasta y acaba haciendo un documentalito, quiso ser un gran escritor y acaba haciendo unos textitos por ahí. Y Gabriel le pasa esto. Gabriel fue una poeta surrealista en un momento, fue amante de uno de los surrealistas que no se dice, nunca Luis sabemos. Aragón, dices tú. No sabemos quién. Ella dice, puede ser. Lo mencionan. Sí, se mencionan varios. Se menciona André Breton y se mencionan varios más. René Char, y bueno, hay varios. Y realmente no sabemos de quién. Y esto le ayudó a publicar un primer libro. El segundo ya ni siquiera se lo quisieron publicar, como pasa muchas veces con la poesía, que no se le apoya, no sabemos ni siquiera, como nadie conoce el libro, no sabemos si era muy buena, muy mala o muy regular. Y ella decide cambiar, aunque muy lentamente, de género, decide escribir una novela. En ese momento se liga con México, se liga de hecho con Jaime Torres Bodet, que es el director de la UNESCO. Y Torres Bodet le ofrece chamba después en la Embajada de México, cuando él regresa a París para ser embajador de México, y esto lo obliga a ella a mexicanizarse. Viene a México en una época lejanísima, estoy hablando de los años 40, poquito después de la Segunda Guerra, y va a Puerto Vallarta, y en Puerto Vallarta ve una ballena azul, o cree ver una ballena azul. Ya sabemos que las ballenas azules son muy raras. O era jorobada. O a lo mejor era una jorobada, no sabemos. En todo caso, ella cree oír un canto, lo cual es sospechar que a lo mejor sí era azul, y andaba por ahí extraviada, y decide que la novela que estaba intentando va a tener como símbolo principal, no a la manera de Moby Dick, sino casi al contrario, va a ser una especie de símbolo anti-Moby Dick, que es lo único que sabemos de eso, la ballena azul. Y bueno, lo que le ocurre a la pobre mujer es que se enreda con este símbolo y va escribiendo sucesivas versiones, o va trabajando esa versión, y nunca logra terminar la novela. Cuando por fin el narrador, logra, por circunstancias complejas, explicar, de pronto se hace del manuscrito y lo tiene enfrente de él. No debe leerlo, pero él es muy metiche, como debe ser un escritor, y lo lee. ¿Te lo dijo Tito Monterroso? Se lo dice Tito Monterroso, así, fue discípulo de Tito Monterroso, y se da cuenta que tristemente es una novela no solo trunca, sino que es muy malograda, que no es mediocre, no es nada. No es mediocre, no es nada, y probablemente no lo es porque no supo qué hacer con la dichosa ballena. Es que la mejor novela de ella es ella misma, es su historia. La novela un poco. No necesitaba escribir ninguna novela, ya estaba escrita en ella. Ya estaba escrita, y se pretende que el capítulo que estamos viendo, que se llama a su vez La ballena azul, es lo que completa la vida de ella. Incluso en este capítulo me señalaba a Christopher Domínguez Michael que en ese capítulo hay un personaje central que es un perro, que se llama Lupin. Que es un perro, es un French Poodle, es un caniche, como le llaman. Bueno, es el verdugo, digamos. Sí, es como el verdugo, pero es un personaje central, aparece muchas veces. Y él me mencionaba, él que ha leído infinitamente más que yo, que no recuerda él que haya perros como personajes centrales en la literatura mexicana. Hay una novela de Virginia Woolf, ¿no? Sí, hay otros, pero en la literatura mexicana, decía él, que no hay muchos, que no abunda en perros. Yo me puse a pensar, yo no quise en ese sentido. No, pues él sabe más, desde luego. Inaugurar un género, pero en fin, el hecho es que hay un personaje. Entonces, un poco el juego con el título mismo de La ballena azul es que, pese a que estamos hablando de una ballena, en realidad lo que estamos viendo es un perrito. Pero además es un perro que te va contando cómo va a desarrollarse la historia, claro, y la tragedia que va a ocurrir y quiénes son los enemigos realmente de Gabriel. Según se porte el perro con los personajes, tú ya sabes si valen la pena o no valen. El perro es el que los delata de alguna manera. Además, cuando da el último jalón a la correa y se le enreda a Gabriel en el pie, sabes
sabes que ya... Sí, ahí terminó la historia. Ahí terminó la historia de Y Gabriel. cuando empiezan a llegar las llamadas, yo sé que usted empieza a engancharse en esta conversación que esta noche estamos sosteniendo con Álvaro Uribe. Es un escritor de quien se elogia sobre todo su extraordinaria, su fluida, su brillante prosa. Una prueba de esa habilidad, de ese conocimiento, está justamente en morir más de una vez. ¿Usted cree que una persona puede morir más de una vez? A ver, díganoslo. Y por lo pronto voy a decirle a Álvaro lo que le dice Luis Celis Feria. Dice: un saludo al maestro Álvaro. La prosa es hermosa, es agradable leerlo de principio a fin. Felicidades a la señora Pacheco, siempre nos dan la oportunidad de conocer más con este programa. Pues yo aprendo muchísimo, no tiene idea, y soy feliz con los invitados porque son tan generosos, nos enseñan muchísimas cosas. Elizabeth, quisiera saber el nombre del libro que está presentando. Aquí está, Morir más de una vez. No sé si se ve bien la portada, muchachos, ¿sí se ve? Aquí está bien. Es Editorial Tusquets. Lo va a reconocer enseguida. La foto sigue pareciéndome que está fuera de lugar. El personaje usa una Pamela, usa un traje blanco, está flotando. Yo quería una foto, discutí y perdí la discusión con los editores. Yo quería una foto de una silla vacía en el Jardín de Luxemburgo, nada más la silla, para que nadie pudiera identificar al personaje con ninguna cara, nada más para que estuviera en el Jardín de Luxemburgo, que es la primera vez que sabemos de Gabriel. Recordarás, es una foto donde ella está sentada en una silla del Jardín de Luxemburgo, con un libro abierto y fumando. Lo único que tiene esta mujer de parecido a Gabriel es que fuma también. Bueno, hay algo que también debemos subrayar, pero creo que estoy recibiendo más llamadas. Mire, qué bueno. Es un homenaje directo, apasionado de dos ciudades: París y la Ciudad de México. Claro que sí, que son mis dos ciudades también. Eso. A mí me sale muy natural. Yo, como sabes, uno nunca se va de París, pero tampoco nunca se va de México. Uno nunca se va de México, ¿no? Y uno nunca llega, eso se dice mucho en la novela. Cada vez que se puede, una vez en cada capítulo de la novela, hay algún personaje que por algún pretexto cualquiera dice: es que nunca llegas por primera vez a París, porque fue mi impresión. París hay pocas ciudades en el mundo, y México también será una de esas, de las que uno ya tiene ideas previas. Es muy difícil llegar virgen a París. Ya siempre llegas con una idea de lo que te vas a encontrar. Luego, corresponde o no corresponde, es otro problema. Pero no llegaste por primera vez. No, pero te vuelve a través del cine, de la literatura, las descripciones, inclusive las guías. Las guías, todos conocemos París antes de haber estado ahí, ¿no? María Elena Hernández, quiero felicitar a Cristina Pacheco por presentar al escritor Álvaro Uribe. Muchas gracias. Consuelo Valdés, me parece muy interesante la narración del escritor. ¿Podría regalarme un libro? Pues es que los libros no son de los escritores, son de los libreros. Increíble. Ricardo Guzmán, quiero saber cómo se llama el libro del maestro Álvaro. Felicidades a Cristina Pacheco. Aquí está, Morir más de una vez. Mire, lo va a reconocer inmediatamente por la mujer que está fumando aquí. Se ve que es como de los 40 también. De los 40 también. Y se ve más nórdica de lo que sería Gabriel, ¿no? Yo la veo de otra manera, la veo con el pelo largo, desde luego. Sí. Ricarda Guzmán, quiero saber cómo se llama el libro, ya le dijimos. Rosa María Salazar, felicito al programa por presentar temas tan interesantes y personas magníficas. Tenemos tantas cosas de qué hablar de este libro, y sobre todo con Álvaro, que ya se me está haciendo que se pase el tiempo. Estábamos comentando el homenaje, desde luego definitivo, que tú decides para estas dos ciudades. Sí, y bueno, sobre todo, México es como un reflejo. A México se regresa en la novela. Eso refleja mi vida también. Yo mismo regresé a México. Pero de París nunca te vas. Pero de París se queda uno, sí, y como de hecho mucho del personaje que se llama yo refleja, por supuesto, mi experiencia. Ha sido de que yo dejé de vivir en París a principios de 94, después de haber vivido en dos etapas. Sumé 12 años de vivir en París, que ya lo dejan a uno más o menos marcado. Y desde entonces, no sé por qué, los hados me han ayudado a que por lo menos una vez al año vuelvo a pasar. Entonces, de alguna manera realmente no me fui, porque me basta estar unos cuantos días para recuperar todo el cierto sabor, cierta relación con la ciudad. Además, específicamente, creo que eso nos pasa a muchos latinoamericanos, más que una relación con la gente, que no siempre es fácil. La relación es como si la ciudad misma fuera una persona, y uno tiene la relación con ella, con esa ciudad a la que uno le va sacando confesiones, sacando secretos. No, pero la tienes de tal manera, esa relación, que inclusive te permites el lujo de dar la descripción de un recorrido de un personaje de una calle a otra, sí. Y dices por dónde va pasando. Sí, ¿Qué hay en el camino? ¿Y qué hay en el camino? Sí, claro, porque la conozco, podría decir incluso, como nos pasa a muchos extranjeros, que la conozco mejor que México. México conozco bien lo que conozco, pero conozco poco. Digamos, del centro te puedo decir algo, de la Condesa y de Coyoacán, y casi párale de contar. Para bien o para mal, mi vida se mueve en un circuito bastante estrecho. En cambio, en París, que yo no conocía a nadie, y además es una ciudad comparativamente más chica, yo me movía por toda la ciudad. Creo conocerla mejor que todos mis amigos franceses, sin duda.
Como muchos extranjeros en México, por cierto, conocen mejor la Ciudad de México que yo, quizás es más fácil explorar algo que no consideras tuyo, porque te lo tienes que apropiar. Decías que algo que es muy misterioso, que te parecía muy misterioso, era el amor, la vida amorosa de las otras personas, pero luego descubriste que hay algo más misterioso para el enfermo y para los otros, que es la enfermedad. Sí, ese es otro de los temas. Es un tema fundamental en el libro. Un tema fundamental en el libro, subyace el libro porque también subyació a mi vida. Yo mismo padecí el cáncer y eso me cambió, por lo menos me cambió la manera de escribir este libro, por decirlo menos, que me cambió muchas cosas más. Desde luego, siempre, esa es una de las maneras que hay de morir más de una vez. Cuando alguien te da una noticia de estas terribles, cuando te anuncian que hay 2 o 3 enfermedades que son o suelen ser muy peligrosas. Solo de mencionarlas. Y con solo de mencionarlas, la gente, incluso mis amigos todavía y conocidos todavía tienen trabajo para decir la palabra cáncer, como si fuera algo pecaminosísimo. Sirve. Hay un momento en la novela en que se dice que la mala fortuna también es fortuna. Bueno, yo sí lo creo. Esta es otra cosa que me dijo en algún momento Tito Monterroso cuando yo fui su discípulo. Él nos dijo con este humor más bien sarcástico que era el suyo a sus discípulos. Entonces nos dijo, bueno, igual ustedes no van a escribir ningún libro que valga la pena. Francamente, es muy difícil escribir un libro bueno, pero ya tienen una ventaja de cualquier manera sobre el resto de los hombres. Es que, y es que además, páseles lo que les pase, aunque lo vayan a poner en un mal libro, lo van a poner en un mal libro. Entonces, el día que ustedes se enfrenten a lo peor que les haya pasado en su vida, si lo sobreviven, van a tener la ventaja sobre otros seres humanos de que ustedes lo van a poder contar, ustedes lo van a poder objetivar, se lo van a poder quitar de encima contándolo, y esto es una ventaja, aunque el libro sea regular. Pues esa liberación es en cierta forma uno de los sentidos de la escritura. Por supuesto. Al contar te liberas. Y se queda, porque ya es del libro y el libro se ya lo das a otro. Sí, el hecho ya no lo vives tú, un poco también como tu personaje. Yo no soy el enfermo, el personaje es quien se enferma. Mi personaje va a la quimioterapia, a mi personaje le pasan cosas y sobre todo padece algo que tú decías, la soledad del enfermo. Yo siento que la enfermedad nos pone en un círculo aislante. Te incomunica, es muy difícil. Hay cosas que simplemente no puedes decir. La manera como te estás sintiendo, que muchas veces es, por cierto, por lo menos en mi experiencia, muchas veces es menos grave la manera como tú te estás sintiendo que la manera como tus amigos y gente querida cree que te estás sintiendo. Pero muchas veces, todo cambia, el lenguaje que utilizan contigo, la mirada que te lanzan. Todo cambia. Yo tengo recuerdos de sentirme otro por completo y de repente, es que la salud es una forma, nuestro denominador común es la salud. Nos comunicamos desde la salud relativa, nadie está perfectamente sano. Pero también la salud nos da cierta libertad. Claro. En la enfermedad pierdes el derecho a elegir. Eres nada más eso. Quedas sometido a una serie de órdenes y tu cuerpo ya no es tuyo. Alguien puede llegar y tocarlo, desnudarlo, etcétera, etcétera. Pero sí es tuya tu memoria y sí es tuya tu imaginación y sí, digamos, esa libertad no te la quitan y eso es precisamente con eso te puedes defender de la enfermedad y de cualquier infortunio, porque yo, digamos, ampliaría el tema. La enfermedad es una de las cosas malas que te pueden pasar, de las peores, pero hay otras también, hay otra serie de infortunios, perder todo lo que tienes, perder un hijo, por ejemplo. Y ir a dar a la cárcel. Hay infortunios severísimos, tan severos como la enfermedad. Y perder un amigo. Pero de todos modos tienes tu memoria y de todos modos tienes tu imaginación. Hay memoria del dolor, Álvaro, porque hay memoria del placer, por supuesto, pero hay memoria del dolor. Yo creo que se convierte, para mí, en mi caso por lo menos, se convierte en una palabra. Yo creo que no hay exactamente memoria del dolor. Digamos, no evocas el dolor, evocas las circunstancias en que algo te dolió. Pero yo creo que felizmente tenemos un mecanismo muy sabio de la naturaleza que te impide recordar el dolor como tal. Es decir, no te vuelve a doler. ¿Te acuerdas que tuviste dolor? Me recordó, a lo mejor estoy exagerando, un poco La montaña mágica, la escena esta en que llegas al hospital, coincides con otros enfermos de cáncer y empiezan a intercambiar sus estados de ánimo, cómo va evolucionando la enfermedad, y el cáncer, enfermedad a la que todo mundo le tiene pánico, se convierte en un tópico, porque solamente contando puedes sobrevivir. Claro, y además es muy locuaz. Entre cancerosos todo el mundo se quiere contar sus cosas porque de alguna manera, insisto, sales de este aislamiento, como no te puedes comunicar con los sanos porque no están padeciendo esto, te comunicas con otra gente que está en las mismas circunstancias que tú y te comunicas verdaderamente con pocas palabras, sin necesidad de ahondar, ya sabes por dónde se está yendo la conversación. Pero además hay un cierto afán de heroísmo
Con Claro, todo respeto lo digo. O sea, yo estoy sobreviviendo a esto. Sí, pero a mí me pasó una cosa adicional. Me pasó algo más. Mi caso es más grave y sin embargo estoy aquí. Te encuentras de repente en situaciones verdaderamente Es una forma de ridículas. alegría esa Porque la gente se sobrevivencia. está peleando para ver quién está peor. De repente dices, bueno, es curioso que hasta por eso, hasta en eso haya rivalidades y competencias. Eso quiere decir, porque finalmente son ganas de vivir, no de morirse, ¿no? Son ganas de seguir contando cosas que espanten a los demás. Sí, la visión de la muerte te explica también la visión que tienes de la vida. Claro que sí, lo que te la define, ¿no? Pues a mí me están definiendo que el tiempo se nos está acabando, que me están llegando muchas llamadas y yo quiero que sepas que doña Carmen Torrado te dice: felicito al programa con su invitado, estoy disfrutando la narrativa del escritor, estoy lavando mis trastes muy a gusto. Esto es muy bonito, esto es muy bonito. Me encanta la idea de que podamos entrar en el espacio más íntimo de una casa. ¿No? Imagínate una cocina, Álvaro. Por cierto, Gabriel es muy buena cocinera. Gabriel, tu personaje, es muy buena cocinera. Aquí hay un elogio también del hedonismo, el gusto por el vino, por la descripción que haces de las comidas. Eso me llamó la atención. Y luego todo lo documentas. La noche de tal mes, a tales horas fui a tal parte. Todo está fechado. ¿Por qué? Porque es una reconstrucción, bueno, para empezar, porque quizás cierta afición por la historia y la precisión del sí. Ahora, pero yo creo que además ayuda. Hablábamos al principio de que esta es una novela en la que se brinca de un presente inicial al futuro, pero desde el futuro regresamos al pasado y los saltos temporales son bruscos y pueden confundir al lector. Bueno, qué manera más fácil de ayudar al lector a ordenar las cosas diciéndole en qué fechas van pasando las cosas. Eso da un cierto patrón que, digamos, estabiliza estos bruscos deslizamientos. Te guía a ti también. No sé por qué. Te imaginé que al hacer la novela estaba sentado frente a una mesa con un tablero de ajedrez y que de repente ibas moviendo a los personajes. Te diriges a ellos con una naturalidad total cuando les dices: no, aquí nada más eres incidental, sales de escena. Sí, ejerces tu poder de escritor casi como si fueras un creador. Es cierto poder como de titiritero, ¿no? Sí, hay algo, pero veo la figura, ¿no? Sí, hay. Ahora, sin embargo, no tengo, el ajedrez da una cierta idea de como previsibilidad y racionalidad. No sé, hice la comparación sin... Hasta cierto punto, no. Yo he oído que otros escritores dicen que escriben los libros que les gustaría haber leído. A mí me parece un poco... Yo escribo para ver en qué acaban mis propios libros. Claro. La verdad es que no sé. Cuando lo empiezo a escribir, no sé exactamente por dónde se va a ir. La escritura es una aventura, pues yo mismo voy descubriendo cosas que no sabía antes de mis personajes. Sí, pero también es un viaje. Yo voy a ir de aquí a Guadalajara. Sí. No sé que voy a llegar a Guadalajara, pero no sé qué me voy a encontrar en el camino. Eso es muy interesante. Claro, porque además de veras no sabes dónde te vas a bajar. Pero sí sabes a dónde vas a llegar. Sí, bueno, si no, es muy difícil. Si no, tienes que salir en alguna dirección, por supuesto que sí. Aquí tenemos las direcciones de los amigos que nos llaman. Silvia Ramos Martínez. Desde que era niña leo bastante. Escuchando al maestro Uribe me quedo cautivada. Excelente entrevista. Felicidades a la señora Pacheco por el invitado. Pues yo me congratulo de verdad de tenerlo como invitado aquí, a sabiendas de que es un hombre con muchas ocupaciones, dedicado a la escritura y por lo general aislado del mundo y de las modas. Eres de los pocos escritores que en este momento no está en la actualidad, entre comillas. Me refiero a la temática, a la temática que está flotando por todas partes, y qué bueno, ¿no? A mí se me tiene que envejecer los temas. Una distancia necesitas. Alguien me preguntaba ¿y cuánto tiempo te tardaste en escribir en este libro? Bueno, en un sentido muy físico y elemental, 2 años. En el sentido real me tardé 58 años, que son los que tengo. Si no hubiera vivido todo lo que viví, incluyendo lo malo. Tu vida como diplomático, por ejemplo, tu estancia en Nicaragua. Mi estancia en Nicaragua, mi vida, París, hubiera sido incapaz de escribir este libro. Entonces, digamos, se me va como añejando la experiencia, y solo cuando está perfectamente digerida, destilada, solo entonces empiezo a buscar la forma para... Lo que buscas es distancia, Álvaro. Pues, por supuesto, sin distancia no me cuesta. Puedo hacer una crónica, desde luego, pero para hacer un libro pausado, un libro como me hiciste el favor de decir, un libro que se puede y se deba releer, yo mismo debo releer la experiencia, yo mismo la debo añejar con una especie de relectura interna, y solo cuando la tengo ya muy masticada, muy digerida, muy rumiada, entonces me atrevo a proponérsela al lector. Pues yo les propongo que sigan llamando, todavía nos quedan algunos minutos aquí en nuestro estudio de Canal 11, donde hoy está un excelente escritor mexicano, Álvaro Uribe. Nos acaba de regalar, porque no puedo decirlo de otra manera, esta novela, Morir más de una vez. Me llamó la atención, insisto, su extraordinaria originalidad. Además, son cosas en las que habíamos pensado muchas veces, ¿no?
fragmentos de la novela los habíamos pensado. Sí. Y sin embargo no los habíamos organizado. Es que quizá lo original no está... Es muy difícil ser original partiendo desde cero. Lo original está en reacomodar la experiencia de todos. Yo creo que en ese sentido se puede ser original. Reacomodar un poco el lenguaje. Tampoco vas a inventar tú el español para escribir un libro. Simplemente lo vas a usar de una manera que nadie sino tú en ese momento. Y ojalá, creo que a mí los libros que más me han gustado, por lo menos ojalá que el mío tenga siquiera una embarradita de esto, son estos libros que parece que yo también hubiera podido escribir. A mí me pasó, por ejemplo, no me estoy comparando con él, pero me pasó con Julio Cortázar. Cuando leí Rayuela, es un libro que dije, caray, este libro casi lo debía y lo podía haber escrito yo. Bueno, ese tipo de libro que dan ganas de reescribirlo con el autor. Tú lo mencionas a Tito Monterroso, mencionas a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, en fin, nos traes estos personajes completamente reales que conocemos y que hemos leído para darle verosimilitud a tu historia. Sí, claro, desde luego es uno de los trucos más antiguos también, pero hay que renovarlo y hay que refrescarlo cada vez. Mientras más personajes y más realidades mencione uno, cada vez que uno deslice su fabulación va a ser más creíble, naturalmente. Álvaro, estamos recibiendo una llamada absolutamente maravillosa. Mildred Castillo. Tengo 9 años y mi maestra me dejó de tarea ver el programa. Quisiera comentar que me pareció muy bonito y muy entendible para un niño de mi edad. Quiero mandar una felicitación para todo el equipo de Conversando. Mildred, no sabes la felicidad tan grande que me da, no solamente por ti, sino por tu maestra, que realmente está tratando de acercarse a ti y a todos sus alumnos. De verdad, los felicito. Los felicito también por otra cosa. Encontrar a un buen maestro es como encontrar un tesoro. Sinceramente, yo creo que con eso. Héctor Terán, quiero preguntarle al maestro Uribe cuáles son sus influencias literarias y no literarias dentro de la obra. Bueno, ya mencionamos Borges, algunas. el Borges doble, es una gran el juego influencia. de los dobles están inclusive los... Borges mucho, Sí. hasta casi en los títulos de los libros, y etcétera. No sé si Beckett un poco. No, bueno, está presente porque es en París, pero no lo consideraría influencia. Están mencionadas ahí, una influencia directa fue Tito Monterroso. Yo incluso no solo leí sus libros y casi me los sé de memoria, sino que estudié con él y lo exploté. Cortázar, yo casi rezaba por Cortázar. En Francia, para pensar en literatura francesa, yo leía a Marcel Schwab con mucho gusto. Maravilloso. Y La Cruzada de los Niños. La Cruzada de los Niños, de las vidas imaginarias. Y también, porque no solo es literatura fantástica, leía a Émile Zola y a Flaubert con lápiz y subrayándolos y a ver qué les aprendía. ¿Y Dumas? Alejandro Dumas. Menos, sí, pero no lo considero, o sea, me gusta, pero no influencia, digamos. Estos serían así como los principales escritores de Francia y de México de los que me dejé influir. Ay, nos queda un minuto. Una llamada más. María Lomelí, muchas gracias por los programas. Mil gracias. Tenía muchas ganas de conocer a este autor y por fin se me hizo. Me encantan sus libros. Muchas felicidades a Cristina Guadalupe Juárez. Felicidades a la señora Pacheco. Un abrazo enorme. Felicidades por el programa y por la entrevista de esta noche. Bueno, ha sido una noche para mí encantadora. No dormí ayer pensando por dónde iba a encontrarme estos personajes que me llevarían a un mundo muy especial. Un mundo creado por Álvaro Uribe. Álvaro, gracias por estar aquí. No, le agradezco. Nos vemos muy pronto. Y claro, nos vemos el viernes para seguir conversando. Hasta entonces.